está en este momento, pero pues la guía me dice que es basado en mi proyecto de software. Entonces pues ahí me generaba dudas. Yo en la evidencia le puse las dos, tan como está en ese momento y cómo sería con pues la propuesta que yo estoy haciendo. Ok, acuérdate que, ¿qué es lo que pasa? Estamos primero haciendo un enfoque de cómo está la situación para determinar cuál es la problemática. Entonces, en este Sí, momento no podemos hacer descripciones de la propuesta porque obviamente no ok. tenemos información sobre qué es lo que vamos a resolver. Por eso es que te Ah, decía ok, está allí que perfecto. en este momento nosotros no tocamos nada que tenga que ver con sistema o con nuestra propuesta, sino que primero debemos Ok, indagar esa necesidad y analizar ese contexto donde vamos a aplicar nuestra solución. sí, Entonces, de ok, esas todas las actividades o las evidencias que generalmente desarrollamos en esa actividad de proyecto uno de la etapa de análisis van en torno al área donde vamos a generar, en este caso, nuestro proyecto. Poder identificar las fuentes de información, los procesos que se relacionan, cómo se están llevando esos procesos a cabo, que me permitan identificar dónde está el problema y cómo yo voy a tratar de solucionarlo a través de una herramienta tecnológica, que en este caso sería su desarrollo. ujú, sí. No sé si usted podría, pues podríamos ver la Ok, evidencia, déjame entonces, vamos a compartir aquí y como pues para validar si sí, está sí. correcto. Entonces, nosotros como una manera de tratar de facilitar un proceso de la búsqueda de evidencia, yo trabajé aquí con unas matrices donde asocié evidencia de una vez con enlace en plataforma. Primera Sí, actividad, ¿cuál es la que tú me estás comentando? La identificación de mm, los procesos organizacionales. no, 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 esa no, Mapa de creo que es procesos. esa. Esta No, mapa de proceso no, no no las he hecho todavía. señora. O sea, lo primero que hay que Sí, hacer ya. es identificar cómo está funcionando la empresa. Esa es esta evidencia de identificación de los procesos organizacionales. En este caso nos están sugiriendo que nos apoyemos en diagramas de flujo de datos que nos puedan facilitar ver cómo es esa consecución. Vamos a ver si es esta. Uy, pero esta ya la tienes corregida. Yo solamente corrijo en función de los criterios de evaluación. Me estás indicando. No, permítame ver si yo la tengo por aquí. ¿Podría proyectarme, por favor, nuevamente allí la pantalla para poder revisar Sí. cuál es? Allí, a ver, foro temático, desempeño. No, está más abajo. Aplicar técnicas, no. Identificar conceptos. Esta es la de evidencia de desempeño, formulación del proyecto. Ok. Vámonos a esta. Sí, es esa, es esa. La, la anterior a esa sí ya usted me dio como el aprobado. Entonces, mientras esta termine de cargar, vamos directamente a la guía de aprendizaje, porque para recordarme cuáles eran los criterios que ella nos evaluaba, porque de verdad son tantas evidencias que uno no termina de aprenderse todo. Vámonos aquí y vamos a ver nuestra guía de aprendizaje. Ok, entonces vamos a ver la evidencia que tú tienes aquí. Lady. Ajá, pero esta también la tenemos aprobada. Es la identificación. Ah, pero es que esta es la misma que teníamos ahorita. Disculpe, yo no sé por qué me mandó para otro lado. Espérate, yo volvamos a retomar el cronograma. Me volvió a mostrar la misma evidencia que ya habíamos seleccionado. Es esta. Formulación de proyecto de software. Sí, señora, correcto. Ahí es. Vamos a ver si fue que el enlace no está actualizado. Espérate que termine. Formulación del proyecto de software. Ok, aquí la tenemos. Aquí está tu detalle. Me dijiste que entonces ya tenemos una nueva evidencia. Vamos a revisar.
Sí, señora, ese fue basado en Ok, el audio que usted me compartió, listo. donde estoy haciendo Entonces, uso de las plantillas que que están me facilitó. establecidas. Pero vamos a hacer una cosa más práctica para no tener que estar revisando tanto material. Aquí hay información de otros compañeros que ya montaron esa evidencia. Me voy a permitir mostrarte uno de los trabajos que los compañeros desarrollaron para que podamos establecer cuáles son esos criterios que ellos ya tienen allí. Entonces, mira, vamos a ver, vamos a dividirlo en dos y que él me permita trabajar con los... Ok, aquí tengo los dos. Pues estás visualizando en este momento, podías Sí, 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 confirmar. Ok, sí veo. ¿qué pasa? Recordemos que estos son evidencias. ¿Qué es lo primero Sí, que señora. ellos consideran cuando tú ves el instructivo de evaluación? Que el documento debe presentar todas las normas de la presentación de un documento. ¿Cuáles son esas Ok, normas de presentación de documento? La portada, su introducción, su conclusión y la cibergrafía para que nos vayamos, en este caso, estandarizando. Por eso coloqué la plantilla allí. La plantilla esta que conseguimos, no sé, te vuelvo a verificar dónde es que está, la tenemos nosotros. Mira, aquí en la parte del contenido, donde dice material complementario, aquí sí. está, mira, plantilla de presentación de documentos. Ah, ok. No, Esa esa no la vi. simplemente, sí, esta tú la descargas y eso es simplemente un documento en Word donde tú solo vas a adicionar la información que tú tienes. A ver, permíteme, yo escondo el video aquí para que nuestro audio y trabaje un poquito más rápido acá. ¿Qué es lo que tenemos en esta plantilla? Y esa es la que estamos usando con toda la presentación de las evidencias. Es esto. Ya. Simplemente que todo lo que está en azul es lo que tú vas a cambiar. Sí, sí, sí. De manera de que ya estemos trabajando con estándares y que no se les vaya a olvidar colocar una introducción o a veces se me pasa una conclusión porque no la veo en el documento y la idea es que aquí tal cual como está todo es lo que hay que colocar. Entonces fíjate que hasta un ejemplo aparte de la tipografía les coloqué allí. Entonces Sí. lo que estamos haciendo es descargar, ya tiene hasta numeración de páginas. Descargamos esa plantilla y ahí montamos toda la evidencia que corresponde según la actividad que estamos entregando. Ok. Okay. Entonces, ese Entonces esa es una primera como primera modificación que hay que hacer observación, del sí. archivo. Mira, Ok. ve que ya todo aquí, la idea es manejar un estándar, la Y siempre va a introducción. ser así para cada uno. ¿Qué me pide esta evidencia? Mira, esta evidencia, aparte de las plantillas, me está pidiendo una información textual, donde tú Sí. vas a describir cuál es el objetivo de la propuesta o lo que se supone que vamos a tratar de solucionar con esta herramienta. Alcance del proyecto. Entonces, obviamente, aunque estamos acercándonos a esa situación problemática, nosotros debemos tener una idea de qué es lo que vamos a tratar de solucionar, o al menos cómo vamos a tratar de solucionarlo, ya sea página web, ya sea un software a nivel local, ya sea una plataforma de publicidad, ya sea un sistema de gestión en línea. O sea, a este nivel donde nos estamos aproximando a la situación problemática, yo puedo ir indagando qué es lo que pretendo hacer. Obviamente que esto puede ir cambiando a medida que vamos obteniendo información y dándome cuenta de que yo puedo generar otra propuesta. Pero como esta es tu primer aproximación, aquí cuando hablamos del alcance del proyecto es qué es lo que te están pidiendo tus clientes que quieres que haga. Mira, yo Ok. quiero que tú me hagas un software, listo, entonces tú colocas allí que tu alcance del proyecto en este momento, porque fíjate que se llama formulación de proyecto, o sea, es tratar de empezar a hacer propuestas. No quiere decir que ese sea el proyecto que tú vas a desarrollar, sino simplemente Ok. hacer propuestas. Y eso es lo que te habla esta parte del alcance. ¿Qué es lo que quiere que la empresa te haga? ¿Qué es lo que la empresa te está sugiriendo que tú soluciones? Ah, queremos un software, listo, entonces tú colocas allí que lo que se pretende con este proyecto es diseñar y desarrollar un software que haga estas cosas, que es lo que se supone que en este primer acercamiento tú estás haciendo con tu propuesta. Sí, señora. Ok. Casos de uso. La herramienta propone tres estrategias para hacer esta especie de formulación, porque esta formulación es como quien dice empezar a introducirnos en el área técnica. Ellos te proponen casos de uso como una forma de diagramar lo que está pasando ahorita, o sea, cómo se Sí. está el proceso ahorita. También te propone unos storyboard. Storyboard es, bueno, yo también puedo de una forma muy dinámica o muy creativa mostrar cómo funciona la empresa o cómo funciona ese proceso que yo quiero observar. ¿Dónde Una está la consulta. inquietud? Ahí es Ajá. como está en este momento, ¿cierto? No. Ya te voy a explicar cómo hacemos Ah, un ok. caso de uso. Listo. Ya te voy a explicar.
Si decidiste esto, y la otra son las historias de usuario, que también la plantilla está allí. Si tú decidiste trabajar casos de uso, lo puedes hacer solamente con casos de uso y su descripción, solo su plantilla. Si tú decidiste trabajar con historias de usuario, solamente debías incluir historias de usuario. Entonces estoy viendo que tienes las dos cosas aquí. Me estás trabajando. Aquí tienes historias de usuario. Manejaste solo la plantilla de la historia de usuario como ese primer acercamiento. ¿Qué pasa con las historias de usuario? Acuérdate que como su nombre lo indica, tiene que ser una información que te hayan compartido las personas interesadas en el proyecto. Porque yo no puedo hacer una historia de usuario si no he hecho una entrevista. Yo no puedo hacer una historia de usuario inventándomela, a diferencia de un caso de uso, porque un caso de uso yo lo puedo también determinar o diagramar solo con mi propia observación, porque yo puedo ver cómo funcionan los procesos. Obviamente que en esta etapa siempre tuvimos que haber tenido una interacción con el cliente, porque él es el que nos está manifestando la necesidad, pero el detalle es que tal vez él no haya sido muy específico en qué es lo que quiere. Entonces por eso se está diciendo que vamos a introducir cualquiera de estas tres herramientas para tratar de entender lo que ellos necesitan en este momento. No sé si me explico hasta aquí. Entonces, ¿qué nos falta? Aquí el compañero utilizó casos de uso y metió una historia de usuario, fíjate, una historia de usuario de lo que él apropió en ese momento. Ojo, las historias de usuario que vamos a corregir aquí no se valida el término calidad, porque obviamente es nuestro como quien dice, nuestra primera aproximación. Aquí no estamos hablando de tecnicismos formales, de que yo conozco totalmente la herramienta, no, simplemente es como decir, mira, yo tengo estos formatos, vamos a aplicárselo a esta situación. Y yo hice una entrevista con un compañero y lo pude trabajar o en un caso de uso o lo trabajar en una historia de usuario. Eso es lo único que nos está pidiendo esta evidencia. Entonces, vámonos hacia tu área. Entonces, ¿qué tengo aquí? Pero permíteme, yo maximizo esto porque lo veo muy chiquitito. Ok, tengo mi historia de usuario. ¿Quiénes son tus usuarios? Entonces, yo lo que identifico aquí en este momento, según lo que me estás mostrando, es que el usuario quiere registrarse. Y me hablas de... Perdón, le hago la aclaración. Ajá. Ese es, como yo le había mencionado, pues como con la retroalimentación que usted me dice, entonces esta es sin la solución propuesta. Por eso le puse el solamente es lo que pasa ahorita. O sea, él simplemente te está tratando de decir cómo sugeriría él, porque acuérdate que un usuario solamente dice, yo necesito esto, yo quisiera que la herramienta me hiciera esto, yo quisiera poder almacenar la información, pero eso fíjate que te lo están manifestando como una necesidad sin herramienta. O sea, yo quiero poder tener la información guardada, yo quisiera cada semana poder hacer un reporte. Fíjate que lo que te estoy mencionando a nivel a nivel verbal no habla de ninguna herramienta, simplemente lo que él necesita actualmente. Sí. Entonces eso es lo que vamos a calcular. Ahí de pronto yo me confundí, yo hice una descripción de cómo es el proceso en este momento, de cómo se registra un caso, cómo lo atiende la mesa de servicio y demás. O sea, cómo está en este momento el proceso, que fue lo que usted me mencionó en el WhatsApp. Entonces, ¿Cómo funciona en este momento? Es lo que está en esta tablita. Ok, entonces, ¿qué debemos adaptar? Porque tal vez no esté malo, pero si no está mal empleado. Si tú me estás hablando de funcionalidad, las historias de usuarios no reflejan funciones. El que me refleja la funcionalidad es un caso de uso. ¿Por qué te lo explico? Porque una historia de usuario lo que me refleja es necesidad en estos términos. Es decir, yo quisiera poder tener un listado de las personas que no llegaron hoy. Él quiere saber, él quiere tener una lista, no más. Fíjate que allí, con este término, no estoy hablando de ninguna funcionalidad, sino su necesidad. Yo quisiera que hubiera un muñequito cada vez que yo entro a la computadora y hubiera allí una imagen agradable. Eso no es una funcionalidad del proceso, pero es una necesidad que él quiere que tener allí. O sea, esa parte de interfaz. Okay. Eso es lo que me permite una historia de usuario. O sea, esas cositas o esas necesidades o esas inquietudes que tienen los señores interesados, pero que no son funciones de la herramienta o del proceso como estamos observando. Si tú me hablas de funciones del proceso, ahí tenemos que trabajar con casos de uso.
porque la función como tú me la describes, por ejemplo, ingresar a la plataforma, eso es una función. Ok. Y ahí sería un caso de uso, ingresar a plataforma. Ok, Entonces, entonces ahí tendría que adaptar, o sea, pero está bien o es lo que quiero validar. O ok, sea, yo vamos, aquí vamos a describí. identificar procesos, porque si tú identificas procesos, ya simplemente lo que tienes que cambiar es la estructura que te empleaste, Ajá, porque ya vemos que no, al menos esta plantilla de historia de usuario no me satisface lo que tú necesitas representar. está claro. Ok, entonces, primera funcionalidad que estás representando aquí se llama ingresar usuario. Entonces, eso es una función. ¿Qué pasa en este momento? Yo ya tengo mi primer proceso, se llama ingresar usuario. ¿Quién hace ese ingreso de usuario? Entonces, ahí es donde tú tienes que identificar, en caso de uso, quiénes son las personas que realicen este proceso o quienes interactúan en este proceso. Ok, Segundo, aquí me dice, el sistema le solicita datos, contactos e información. Entonces, una cosa es ingresar y otra cosa es registrar. sí, Entonces, aquí ya tú estás registrando información o registrando incidentes, no sé, parece como un incidente lo que yo veo allí. sí, Entonces, eso es otra función, porque si cuando tú me dices el sistema le solicita, ya es una función que está definida dentro del proceso que tenemos actual. Entonces, sí, ¿qué, correcto. lo que tengo aquí es otro caso de uso. ¿Quién maneja o quién basea la información para que en este caso, para que esta función se ejecute, es ese actor que tú vas a asociar a ese caso de uso? Ok, Segundo caso de uso que tengo allí ya sería ingresar o registrar incidente, que es lo que veo acá. sí, Me dice que, fíjate que me lo está mostrando paso por paso. Y cuando yo sí, hablo de sí, paso a acá se lo paso, dice. o empleo un diagrama de flujo, o empleo, o empleo mi caso. En este caso, lo más recomendable es el diagrama en casos de uso para que se vea visualmente Perdón, cómo una funciona. consulta, el caso de uso es el que veíamos ahorita, el del compañero que tenía pues como circulitos óvalos al Correcto. lado del usuario y al otro lado como el responsable del Sí, proceso al otro lado. Ok, eso es lo que llamamos casos de uso. listo, De todos perfecto, modos, está claro. el video del compañero que ya está montado allí en el canal, comenzamos desde cero, porque él también tenía esas inquietudes, o sea, Ujú, él me representó cada proceso con un caso de uso y lo que me estaba ok, haciendo era cambiándome la notación. Lo que él quería era así ese paso a paso que tú tienes aquí, eso se llama diagrama de flujo, que en UML sería diagrama de actividad. Y entonces me cambió el diagrama, pero utilizó los elementos o las figuritas de otro modelo. Entonces la ok, idea era ordenarlo. Aquí vamos con nuestro tercer proceso. Me dice que el coordinador recibe una solicitud y clasifica el caso. Entonces ahí tienes otro proceso que el señor lo hace a través de lo que están manejando ahorita como sistema ellos. sí, Entonces, ¿qué tengo yo aquí? Tengo clasificación del caso, o sea, clasificar caso. ok. Entonces, Esa es otra funcionalidad. eso es otra funcionalidad del proceso. Allí no tenemos ningún requisito adicional, sino que obviamente me estás describiendo funciones ya bien definidas. Otra funcionalidad sería otro circulito con este Ujú, nombre. ¿Cómo, ok, ¿Qué nombre le damos? Así tal cual, acción y qué. O sea, aquí sería clasificar caso. El sí, sí, sí. anterior, si ya sabemos que es ingresar o registrar caso o activar caso, no sé cómo lo llamen Ujú, ustedes. Continuamos con el proceso. Después que ya yo tengo un caso activo, me dice, se le asigna al técnico y en este caso él debe darle solución. sí. Esta parte del soporte, o sea, realizar soporte, podemos Sí, llamarlo así. Realizar como soporte, mencionar solo la actividad. eso, realizar soporte como para dar una consecución a ese proceso. Entonces ya tendría otro caso de uso que sería realizar soporte. ¿Quién estoy viendo aquí? Mira, ya tengo un actor coordinador, ya tengo un actor soporte técnico y ya tengo, aunque no estoy muy clara aquí, quién es el que realiza la gestión de validar o en este caso solicitar la información del caso. ¿Quién genera esta información que tenemos aquí en la El parte? usuario, El el usuario. usuario. Entonces tenemos un actor que se llama usuario. Ah, ok. Ya tienes tres Que actores sería allí. un circulito a un lado. Sería el muñequito que se coloca a un ladito Sí, y que se atraviesa la línea, porque la forma de representar que el muñequito, que es el actor al lado con su nombre, genere ese proceso es con una línea como lo ve la parte de la representación. Entonces, ya tenemos, fíjate, tenemos cuatro procesos, sí, sí. cuatro funcionalidades. ¿Qué tengo aquí?
Se supone que el cliente, el técnico va, realiza un procedimiento, independientemente de la situación, pero él debe hacer un registro de eso, de ese proceso que hizo, y eso tiene que estar automáticamente almacenado. Ok. Entonces aquí, cuando hablas de trazabilidad, obviamente que es la forma como se le está teniendo la situación o el evento. Entonces ahí tiene que hacerse un registro de novedades. No sé cómo lo llaman ustedes, registrar avance o registrar incidente Sí, o un registro novedades, no sé cómo lo avance. llaman. Eso, avance, Avance porque del proceso. generalmente es ejecutable. Entonces lo puedes llamar ahí registro de avance. ¿Quién hace el registro de avance? El señor soporte técnico, porque él es el único que tiene la información. Entonces allí tienes otra funcionalidad de lo que en este momento tú estás observando cómo funciona la empresa. Ujú. Obviamente que el único que puede dar cierre a este caso sería el soporte técnico de igual forma. Sí, Pero yo me imagino que para dar cierre al caso tiene que haber alguien que lo está supervisando para verificar si eso es válido, ¿no? sí, señora. Sí, que es el siguiente punto. No sé si No, ahí no. la aplica. Aquí en esta parte, me Sí. ubico aquí nada más en esta parte, mira. Ok. Yo estoy cerrando un caso, porque yo fui Sí. soporte técnico. Para yo poder cerrar mi caso, yo elevo de una vez la trazabilidad, genero el reporte, pero entonces para yo poder cerrarlo por completo, obviamente hay una persona arriba que me está revisando si es válido o es pertinente hacer el cierre completo. Correcto. ¿Quién es esa otra persona involucrada aquí en los El avances? coordinador. Ok, entonces te das cuenta que aquí, para poder dar cierre al caso, así como se llama, cerrar caso, tendría que ser el actor coordinador, le zamba la línea y lo juntas o lo asocias con Sí. el actor soporte técnico. Los dos están involucrados en ese caso que está allí. Ok. Y el siguiente, como tú me dices, que se llama generar encuesta de satisfacción, si es válido. Entonces ahí no sería responder, ¿qué sería? Responder encuesta de satisfacción. ¿Quién hace esa encuesta? El cliente. Entonces yo veo que mi usuario cliente tiene esta encuesta, participa en la realizar encuesta y en la solicitud del servicio. Entonces, ¿qué tenemos en este Ajá. momento? Si tengo tres actores, un actor coordinador, un actor soporte técnico y un actor cliente. La idea es que los emplees ahora no todo este detalle, sino que trabajes solamente con tu caso de uso porque lo que estamos representando es funciones o procesos que se ejecutan. Entonces, mi plantilla de historia de usuario no me permite dar satisfacción a eso. O sea, mi plantilla no es para un flujo normal o consecución, sino Ok. que es para registrar aquellas funciones o aquellas necesidades que no son funciones ni procesos, pero que son requisitos que el cliente necesita tener, lo refleja, se registran Ok. o se recogen a través de esta herramienta que se llama historias de usuario. Listo. Abajo hay otra, ahí. Ok. Digamos que ese es algo muy similar al punto anterior. eh, pues, que No, ese es el caso de uso. te explico. Aquí. Esto que tienes aquí se llama especificación de casos de uso, es decir, la plantilla, es decir, el detalle. Sí, sí, Si sí. si yo tengo mi caso de uso, vamos a imaginarnos, espérate yo. Te recomiendo, mira, nosotros trabajamos con una herramienta en línea que se llama DiagramNet para practicar. Pero si tú tienes tu propio PC, descárgate StarUML y trabájalo directamente con StarUML. O sea, en este caso tendría, pues si podemos revisar por favor la especificación, es decir, que solo tendría pendiente, si la especificación está bien, solo tendría pendiente realizar es el diagrama como Ok. tal. Entonces, vamos a identificar. Voy a hacer un pequeño dibujo nada más con el primer caso de uso que identificamos, que tú tienes reflejado allí. Espérate que este cargue aquí, porque también está pesadito. Estar en UML es muy completo, pero también le consume mucho recurso aquí. Entonces, nuestro primer caso sería ingresar requerimiento, que eso lo hace solo el cliente. Sí, no sé si de pronto nos podemos basar en la de especificación. Realmente es muy similar la información Ok, en la tablita que está abajo. listo. Entonces, mira lo que tenemos aquí. Ahí está. Ajá. Mi caso de uso, obviamente, aquí ya no sería el nombre, sería el nombre del caso de uso. El caso de uso sería, así como está aquí, sería ingresar requerimiento. Ujú.
no tendría todo este nombre aquí, sino ingresar requerimiento. Sí. Descripción, entonces aquí sí sería, esto que tú colocas aquí en precondición es lo que va en la descripción, porque es simplemente definir qué es lo que se supone que hace este proceso. ¿Qué es una precondición, Will? Es algo que se debe cumplir para poder hacer este proceso. Obviamente, si esa precondición o es un valor o es un dato o puede ser un proceso también que me da insumos, que me da insumos ya sea materia prima o sea información para poder yo realizar este proceso. ¿Qué ya necesito yo tener o conocer para poder hacer un registro de incidente? En este momento, dímelo tú. Yo soy un usuario cualquiera que presentó un problema. ¿Qué necesito yo tener para poder hacer ese registro? Tener claridad de cuál es la falla que está presentando. Ajá. ¿Cualquier usuario puede hacer el registro? Eh, pues siempre y cuando tenga pues acceso a la plataforma. Ese es el requisito tuyo. Esa es tu precondición. Entonces, cualquier usuario no se va a meter allí a hacerte un reporte. Entonces, tu precondición tiene que ser, obviamente, tener validación de usuario activo, porque puede ser que le haya pertenecido, pero se fue y ese usuario todavía lo desactivaron. Entonces, no sé cómo lo llames tú, pero la precondición en este caso sería que el usuario tiene que tener, en este caso, ese perfil que le permita generar los incidentes. Ok. Esa es tu precondición. ¿Qué quiere decir? Que si existe o no existe el usuario, bueno, eso yo lo va a determinar, en este caso el sistema, y le va a indicar qué es lo que llamamos aquí excepción, qué pasa si no lo es. Cuando nosotros hablamos de la descripción, el paso a paso se hace como si todo fuera perfecto, es decir, como que si todo fuera aceptado. Es lo que se coloca aquí en este paso a paso. Sí, ok. Si ocurre alguna situación que tenga otra información adicional u otro camino, por decirlo de alguna forma, algo que validemos, es lo que llamamos aquí en las excepciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si el usuario, en la precondición, el usuario no está registrado? Allí yo tengo que tener un plan B, porque resulta que el usuario quería hacer un reporte, pero no está registrado. Entonces, ¿qué pasa si no está registrado? Es lo que nosotros colocamos aquí en las excepciones. Vámonos con el paso a paso del que ya está registrado y todo está perfecto y él va a hacer su proceso de registro, solamente de registro. Sí, sí, sí. Porque mira que al final, aquí veo solicitar encuesta de satisfacción. No, él no puede solicitar porque él solamente está haciendo el registro del incidente. Ah, ok. Pero por ejemplo, el paso a paso, eh, o sea, digamos que un primer paso es registrarse. Yo tendría que hacer esa tablita para cada uno de los pasos. Ojo, tu primer paso no sería el registro, porque obviamente la persona solo se registra cuando lo necesita. Sí. Entonces, tu registro estaría colocado aquí en una excepción. Si el usuario no existe, se solicita o se envía al formulario de registro. Me imagino que la plataforma tiene una acción o una forma de permitir el ingreso de ese usuario, ¿no? En este momento, si la tiene, ok. Tu primer paso sería, obviamente, que aquí el usuario ya está validado, porque se supone que tu precondición es que él exista y tenga. Entonces, cuando tú tienes que imaginar en este momento que estamos solo haciendo el registro del incidente, ¿cómo lo hace un usuario? Entonces, el usuario ya está ingresado, porque ya la precondición tú lo defines que tiene que ser un usuario registrado. Tu primer paso, ¿qué hace el usuario cuando registra? ¿Hay algún formulario o hay alguna opción que diga registrar incidente? No sé. Eso es lo que tú vas a colocar ahí. Dice el sistema le solicita datos de contacto, nombre, el lugar y especificar cómo la falla. Ajá. Entonces, el usuario, obviamente que ya está ingresado, el usuario al ingresar, o el usuario navegando en la plataforma, se dirige hacia la opción de registrar incidente. Primer paso. Él llegó allá a la opción de registrar incidente, entonces ya le estamos pidiendo todos los datos. Exactamente como dices tú, le coloca toda la información. Listo. ¿Qué más hace él? Le da opción guardar y lo deja guardado. Eso es lo único que hace solamente para registrar. Sí. Los otros procesos van a tener que tener sus otras plantillas para poder especificar el paso a paso de cada uno de ellos. Sí, a eso iba. O sea, si cada proceso tenía su propia plantilla,
Sí, porque como la información que maneja cada uno de ellos es diferente y Sí, de igual forma las personas que están involucradas son diferentes, fíjate que aquí solamente trabaja el usuario, aquí no hay más sí, nadie. Tenemos casos como lo identificamos arriba, donde están dos personas trabajando, por ejemplo, ujú, el soporte técnico y el coordinador, que son uno de los que sí, están allí. Entonces, sí, obviamente, allí tengo que decir qué es lo que hace el coordinador en este proceso y qué es lo que hace el soporte técnico allí ok, cuando yo haga mi descripción en el flujo. ok, Aquí solamente es registrar el incidente. El señor le dio, dale al botón guardar y listo. O sea, todo lo que está de aquí abajo no corresponde a este caso de uso. ok, Corresponden a los que tengas que describir cuando ya tengas tu diagrama hecho. ¿Listo? ok, listo, ¿Cuál digamos que sería para mi poscondición? La poscondición es lo más aceptable que pudo haberse ejecutado el proceso. ¿Cuál es lo más aceptable en esta situación? Que quede registrado el incidente ajá, y te dan un número erradicado. Me imagino que eso pasa, ¿no? sí, Ok, sí, entonces, correcto, mi poscondición, el incidente fue registrado y se asigna número erradicado. Listo. O número de ID o número de incidente. Esa es la poscondición. ¿Por qué? Porque ese número erradicado que tú generas aquí cuando se registra el incidente es el insumo y es la precondición del que sigue. ok, Entonces, listo, así reflejamos nosotros la secuencia. ¿Qué pasa en las excepciones? Ah, mira, las excepciones es cuando no se puede dar este flujo normal que nosotros tenemos aquí, o sea, este flujo aceptable. Cuando no se puede dar el registro del incidente es lo que colocamos aquí. Primero, que el usuario no exista. Entonces, obviamente, tenemos que enviarlo a un registro. Si el usuario no se encuentra registrado en la base de datos o el usuario no existe, se envía, hay que decir qué es lo que pasa y cómo lo podemos solucionar. Se envía el ok, formulario de registro, listo. ¿Qué otra cosa puede impedir que este proceso se genere? Bueno, ahí lo tiene. El usuario cancela la solicitud. Si el usuario cancela la solicitud, ¿qué pasa? Se finaliza el proceso y se envía al menú inicial o se envía a la página principal. Hay que decir qué pasa. ok, Más nada. Esto solamente lo vas a hacer para un caso de uso, que el tuyo en este momento, en este que acabamos de explicar, es solo registrar usuario o registrar incidente, disculpa. sí, sí, Entonces, ya los otros que hemos identificado aquí en tu plantilla, entonces ya vimos que después que se registra, viene en este caso que lo hace el señor. A ver, el sistema solicitará contacto. Aquí es registrar el usuario, pero es que entonces ya va que tenemos una confusión aquí. Porque todos estos datos de la falla es el registro del incidente. pues realmente ahí el primer punto es ingresar y el segundo dice, pues diligenciar la información que se le solicita. Es como yo lo dejé, digamos que aquí definido. Ok, entonces lo que tengo allí son los datos, lo que me va a solicitar en esta primera plantilla son datos del cliente personales, no del incidente. Entonces esto hay que corregirlo. Ok, Porque aquí yo no voy a solicitar datos donde está la falla, porque se supone que como lo vemos aquí, mi primer caso, en este caso sería registrar es el usuario. sí, Después que el usuario esté registrado, ya puedo poder tener acceso a la plataforma para poder, en este caso, registrar el incidente. Entonces el primero es registrar usuario y el segundo es registrar incidente. ok, ¿Lo ves? La sí, sí, información sí, que piden son diferentes, porque ya para el usuario solo son sus datos personales. Pero para el incidente sí ahí te necesita que hacer una pequeña descripción de lo que lo evidencia, que es la falla que estás teniendo en los dispositivos que está reportando. ok, Ok. Esta parte quedó clara para que vayas sí. comenzando a trabajar. Si Sí, tienes, sí, sí, digamos que para concluir, uno, habría que hacer el diagrama inicial. de los óvalos, Ok. ¿cierto? Con cada una de las actividades. Y en segundo lugar, hacer la tablita que están mencionando en este momento en caso de uso, especificando cada una de las actividades que tiene el diagrama. Es correcto. Entonces, Ok, en este momento no te perdón, hago voy la a... aclaración. eso, Basado en el proceso actual de la empresa, ¿sí? O correcto. sea, todavía no tengo yo que proponer nada, Nada. sino que Aquí no hay simplemente nada es de cómo propuesta. está en este momento. Correcto. Ok, O sea, tú estás identificando el problema. Todavía no puedes proponer nada porque todavía no sabes cuál es la situación real. Entonces, lo que estamos es puro tratando de contextualizar nuestra área problemática, nuestra área con inconveniente. Pero yo ok, para poder saber cuál es el problema tengo que saber cómo funciona. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento.
Sí, sí, es que a veces digamos que las guías no son tan específicas, porque por ejemplo yo tengo aquí la guía abierta y dice, para esta misma actividad, dice, teniendo en cuenta las características del software a construir, seleccione una de las herramientas para captura de requisitos y defina las funcionalidades en un Sí. documento. ¿Qué pasa? Eso son competencias. ¿Qué pasa con esas competencias? Son globales. Entonces, ellos están, todo lo que estamos haciendo, esas competencias globales es en función de la tecnología. ¿Y qué es lo que estamos No, haciendo no, no, aquí nosotros? está, no, no es de competencia global, está puntualmente en esta evidencia. Si quiere, le proyecto. Ok. Perdón, le proyecto. Si a veces se presentan esas confusiones con Mm, respecto a qué es lo que debo tener. Fíjate que ellos tienen un título y cuando tú vas a desglosar y a revisar cuáles son esas cosas que debe tener la evidencia, te das cuenta que hay otras cosas muy diferentes. no sé si ya ve la Sí, pantalla. sí, ya la estoy visualizando. Aquí. Esta es, digamos que esa es la parte de la actividad que estamos revisando. Esta es la primera parte que usted ya revisó y esta es la segunda parte. Sí, y aquí digamos que esa fue como mi confusión. Sí, porque es que Sí, fíjate que él te dice, teniendo en cuenta las características del software a construir, pero es que cómo voy a construir en este momento si todavía estamos analizando. Y entonces sí, ahí nos digamos que damos no cuenta es tan sí, específico. que si hay detalles en cuanto a la parte de la redacción, porque obviamente, y al mismo al final te le sigue colocando, fíjate, ¿ves? Herramientas Y de aquí captura dice, de requisitos, o sea, nosotros estamos apenas analizando, estamos tratando apenas de descubrir qué es lo que está pasando, qué es lo que se supone que está mal. Yo no puedo empezar en este momento a decir, mira, la herramienta va a tener tantas funcionalidades porque no estoy clara todavía en este momento qué es lo que debe tener. ok, Ok. listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento, Wilmer? Con la información que te di, trata por favor de hacerme el diagrama de casos de uso. Y ya está, de todos modos, ya está disponible el cronograma para que te asignes y te programes otra nueva asesoría para que entonces vayamos avanzando. Pero necesitamos que entonces tengas propuestas. Haz el diagrama y alguna de las plantillas sí puedes trabajarla para entonces nosotros corregir eso cuando ya nos volvamos a conectar. ¿Listo? Sí, claro que sí. Dale, pues. Puedes trabajar con Star UML, pero generalmente hemos hecho prácticas con DiagramNet, que son herramientas que están en línea. O hay una herramienta que se llama DIA, que también es liviana y la puedes tener en tu computador si hay problemas en cuanto a la parte de recursos, porque Star UML es pesadita. Listo, perfecto. Dale, pues. Vuelve, me haces un Bueno, favor, colocas aquí en el chat tu número de asistencia. ¿Recuerdas cuál es? Para de una vez colocarte la asistencia y ya no hay necesidad de conectarnos a las 2 de la tarde. ¿mi número de qué? De asistencia. ¿No lo No, no sé recuerdas? cuál es. Ok, ya te lo voy a decir porque eso es lo que hacemos siempre en cada sesión. Simplemente en el chat colocamos el número de asistencia y, y ese es el que me colocan allí para yo colocarle su asistencia. Wilmer. Estaba por allá arriba. ¿Cuál es tu primer nombre? Ah, Wilmer Wilmer. Dionisio, ¿no? Ajá, Wilmer Dionisio Gutiérrez Oyola. Eres el número 14. 14. 14. Entonces siempre me vas, cuando estemos terminando, colocas el 14 allí para que entonces yo de una vez te coloque tu asistencia. ¿Listo, Wilmer? Listo. Dale, pues entonces que tengas una feliz tarde y nos veremos Bueno, la próxima conexión. igualmente, gracias. Hasta luego. Hasta luego.